Bendiciones, hermanos y personas que están en el llamado y no han sido salvos, pero están siendo llamados por Dios para esto. Quiero leer un versículo que es Colosenses 1 del 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren, los argumentos a los cuales nos enfrentamos los verdaderos salvados, los que creemos que la salvación no se pierde, sino que es una salvación eterna que Cristo conquistó completamente, pagando por todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Los que creemos esto, tenemos las mismas dificultades y los mismos obstáculos a los cuales se enfrentaba el apóstol Pablo, aunque obviamente en esta época es mucho más difícil, porque bueno, sí, la iglesia primitiva, a pesar de que tenía todos esos contrincantes dentro de sus mismas filas con los cuales se enfrentó el apóstol Pablo, era una época en la cual la mayor parte de los cristianos sí eran verdaderos salvados, no como ahora que somos una minoría, que somos un remanente, que somos pocos. Y la mayoría de los cristianos, incluso personas que se esfuerzan por agradar a Dios, que viven una vida íntegra y que dan todo su amor a el Señor, pero no son salvos. Muchas de esas personas están haciendo un esfuerzo enorme por guardarse en santidad y se van a quedar en el arrebatamiento, no se van a ser arrebatados, y muchas de esas personas también cuando mueran van a despertar en el infierno. ¿Por qué? Porque no han creído el evangelio completamente, porque no han creído el evangelio bíblico, sino que se han metido en denominaciones. Y claro, muchas veces no es culpa de algunas personas, simplemente que entran al llamado por una denominación evangélica y les predican el evangelio de cierta manera, de una manera incompleta, de una manera que no corresponde a lo que está en la Biblia. Y entonces, bueno, esa persona trata de ser fiel pensando que Dios está en ese lugar. Y sí, Dios muchas veces está en ese lugar, pero estás llamando a la persona. Porque Dios iba a las iglesias evangélicas, eso a mí me consta, yo fui a iglesias evangélicas. En la alabanza se siente la presencia de Dios, en las predicaciones se siente la presencia de Dios, el consejo de Dios está ahí. Y Dios utiliza a muchas personas que no son salvas, porque la Biblia dice que las piedras hablarán, y Dios utiliza gente que se esfuerza pero que no es salva y que quiere alabar con corazón sincero a Dios para aconsejarnos en nuestra vida diaria y acercarnos al buen comportamiento, porque a Dios le interesa que todo el mundo se porte bien. Aunque Dios no quiere que eso sea un obstáculo para tu salvación, Dios quiere que primero seas salvo. Entonces el apóstol Pablo se enfrentaba con las religiosidades con las cuales nos enfrentamos los verdaderos salvados el día de hoy. Entonces, en este versículo se ve claramente, miren, vamos a aplicar la primera parte. Y vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Cuando tú creías que los evangélicos eran unos locos, que los cristianos eran unos locos, que la Biblia sí hay que respetarla, pero tampoco hay que volverse un fanático. Eran enemigos esas personas. O sea, una persona que piensa así es un enemigo de la fe, sea que sea una fe completa o una fe incompleta. Y también es una persona que está fría totalmente, no está tibia ni está caliente. Es una persona que le da igual lo que dice la Biblia y desobedecer a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí Pablo le está hablando a verdaderos salvados, no le está hablando a personas tibias, a gente que tiene la fe tibia, de que creo más o menos, que Cristo murió por mí, pero yo también tengo que hacer algo. No, aquí Pablo está hablando a verdaderos salvados. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Esta parte, presentaros santos y sin mancha irreprensibles. ¿Qué fue lo que Cristo conquistó con su muerte? Nuestra salvación, pero también nuestra santificación. ¿Por qué irreprensible? ¿Usted conoce a alguien que sea irreprensible? Alguien que nunca en su vida tenga nada de lo, no sé, no tenga, como dice mi país, no tenga rabo de paja. Alguien que nunca haya cometido ni siquiera un error. No existe nadie así, lo único es Cristo. ¿Cómo nos puede presentar irreprensibles ante Él, delante de Él, si somos tan imperfectos? Mire, usted está acostumbrado a ver los supuestos apóstoles, supuestos pastores, supuestos ministros, y usted piensa que son iluminados, perfectos, que caminan y la santidad y tumban a la gente. Y cuando te mira, está viendo tus pecados ocultos. Ese varón de Dios, ese varón tiene la santidad perfecta. Hermano y no hermanos, entiendan una cosa. Ese hombre que usted está viendo, que usted cree que es una persona perfecta y irreprensible, es un pecador que peca todos los días. Peca con la mente, peca con los ojos, peca con las palabras, peca con los actos. Peca y comete pecados graves. No pongas en un pedestal a nadie, no pongas
porque eso es una idolatría también, pensar que pueden haber personas mortales normales que puedan estar a la estatura de Cristo. No, obviamente tenemos que esforzarnos por llegar a la estatura de Cristo, pero no le llegamos ni por los talones, déjenme decirles. Entonces, ¿cómo nos puede presentar santos y sin mancha irreprensibles? A través de su muerte, a través de la santificación que Él nos otorga judicialmente cuando cumplimos ambos requisitos: cambiar la disposición mental, o sea, lo que ustedes llaman arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, es cambiar la disposición mental, es reconocerte como un pecador y creer el buen mensaje, creer el evangelio. Entonces, en ese momento, de manera judicial, no en la práctica sigue siendo un pecador, las inmundicias de la carne no han salido todavía, pero judicialmente eres santo, sin mancha, irreprensible. ¿Por qué? Porque ocurre la sustitución. Judicialmente la vida de Cristo está en ti y tu vida está en Cristo en la cruz, tu vida de pecado. Por eso es que Él muere por ti. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la fe, que es convicción y certeza, o sea, una vez que la tienes no la puedes perder. El que permanece firme en eso es el que de verdad creyó desde el principio. El que cree que Cristo murió por mis pecados, pero yo también tengo que hacer algo, no permanece firme en la fe. Es una persona que nunca creyó. Y esos movimientos ya estaban existiendo en la época del apóstol Pablo. Los judaizantes que querían circuncidar. Y la mente religiosa que no aceptaba que Cristo había pagado por todos los pecados. Ya eso existía. No como ahora. Obviamente la mayor parte de la iglesia era salva. Pero existía eso. Ese movimiento existía, los judaizantes, que querían cumplir la ley y creer en Cristo, que querían seguir sacrificando animales. Y por eso es que en Hebreos le dice que si pecas deliberadamente ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio fue Cristo. Y si tú quieres hacer otro sacrificio, y obviamente es la carta a los hebreos, porque los hebreos eran los que estaban con eso, judaizando, entonces tú pecas y ya no te va a salvar el sacrificio de los animales, porque lo único es el de Cristo, no hay otro. Pablo también se enfrentaba con estas dificultades de los incrédulos, de los que eran tibios. Y hoy nos enfrentamos más que nunca a eso. Pero yo les digo, cree al 100% que Cristo pagó por todos tus pecados para que seas salvo. Vamos a seguir hablando este mensaje. Muchas bendiciones a todos. Gracias.